Y hoy vamos a seguir hablando de los espíritus, más específicamente lo que llamamos espíritus inmundos. Aunque a nosotros nos pueda sonar muy, muy grande todo esto, son millones las potestades, y nosotros simplemente nos referimos al enemigo o espíritus inmundos. Sin embargo, cada uno de esos miles de millones, así como cada hombre en el mundo tiene una identificación única, así también cada uno de esos espíritus tiene un nombre, aunque eso ya no nos interesa a nosotros, ¿no? Sin embargo, si usted va en su Biblia a Judas, a la carta de Judas, tiene un solo capítulo, está antes de Apocalipsis, no es muy difícil encontrarlo, el anteúltimo libro de la Biblia. En el versículo 6 va mencionando de los ángeles caídos que no guardaron su morada. Y luego un poquito más adelante, en el 14 específicamente, va a hablar de los días de Enoc. Ahí podemos ver que este personaje Enoc, que se nos menciona en el Antiguo Testamento, tenía repercusión entre los apóstoles, era aceptado. Sin embargo, hay muchas discusiones de por qué no se lo incluyó en el canon, pero bien, eso es de Dios, y Dios por algo permite todo. Enoc fue para otro tiempo, y Enoc escribió mucho de lo que decíamos leyeron los apóstoles, y lo aceptaban por lo visto. Enoc habló sobre los ángeles caídos del Génesis. Enoc existió en este tiempo. La palabra nos cuenta que él era, a ver si mal no recuerdo, él era padre de Matusalem. Enoc fue padre de Matusalem. Matusalem fue padre de Lamec, y Lamec fue padre de el gran personaje Noé, que estuvo en el diluvio, un diluvio que Dios mandó por la perversión que había en el mundo. Y en reiteradas ocasiones se dice, como en los días de Noé, así será el fin. Ya nos habló sobre ellos Enoc, dice Judas. Ya en los tiempos de Enoc se vivieron grandes desastres a causa de espíritus que habían descendido y habían cohabitado con mujeres. Y sobre estos pasajes hay bastante desconocimiento por lo general. Cuando el libro del Génesis dice, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron mujeres para sí, muchos llegaron a decir que eran los del mundo que habían tenido relaciones con las de la iglesia, por compararlo, y es una comparación muy, muy, muy privada de conocimiento, y en el original se entiende un poco mejor, y es ampliamente reconocido que está hablando de ángeles, y para los judíos, para el pueblo judío, ellos hasta tienen un libro escrito en donde mencionan a Asael, Sarael, nombres de ese tipo, que eran ángeles que bajaron. Hasta mencionan el monte, la montaña en donde bajaron, hicieron un pacto entre ellos de que iban a tomar mujeres para ellos. Y la palabra dice que los hijos de ellos fueron los hombres de renombre de la antigüedad, los primeros hombres que se hicieron famosos a nivel mundial, que hicieron grandes cosas. En todas las culturas existen gigantes. La mayoría de las culturas cree que ellos descienden de gigantes. La misma Biblia nos habla de gigantes. Dice que cuando los israelitas fueron a espiar Canaán, dice que volvieron y le decían a Moisés, no podremos contra ellos, éramos como langostas ante ellos. Literalmente ellos se sentían como langostas porque era un pueblo de gigantes que Dios quiso destruir. Eran la descendencia de estos ángeles que pervertieron, corrompieron la raza humana. Y Enoc nos habla más específicamente, y Enoc tuvo varias aventuras muy llamativas en donde él estaba
constantemente con Dios. Es más, al último dice en la palabra en la Biblia, dice, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, dice en el Génesis. Y este Enoc cuenta, era profeta. Judas decía, como profetizó Enoc sobre esto, y habla de una perversión. Enoc era profeta de Dios, y Enoc cuenta en su libro que había sido enviado justamente a estos ángeles caídos que ya habían formado sus imperios, ya habían establecido sus reinos, se materializaron de alguna manera, ya habían tenido hijos, y los hijos de ellos fueron el gran problema. Bueno, ellos, y más que nada para la raza humana, los hijos de ellos, porque salieron gigantes. Creo que el último que la Biblia menciona es Goliat, al que mata David. Esta raza de gigantes dice que tenían 6 dedos y otras cualidades más muy extrañas. Estos eran los hijos de los ángeles, ¿no? Y cuando Dios lo manda a Enoc a confrontar a estos ángeles caídos, le piden a Enoc que interceda por ellos ante Dios. Enoc vuelve a Dios y Dios le dice que ya no tenían perdón. No es que Dios no los quisiera perdonar por mal sino que existe todo un proceso ahí mediante el cual ya ellos hacen su pacto bajo anatema. Ellos pactan bajo anatema. Eso significa que ellos se arrepientan o no se arrepientan, ellos ya no podían tener perdón de Dios, pero iban a hacer lo que quisieran. Por lo tanto, rechazaron el perdón de Dios, aun si se arrepentían. Entonces, Dios ya no pudo perdonarlos más. Y si los perdonaba, no sabemos qué hubiese sido para peor, porque ellos ya estaban en ese estado de conciencia, podríamos decir, en donde permitieron que el mal entre hasta en todo su ser. Y Dios los condenó, les dijo que ellos iban a ser atados en prisiones oscuras, esperando el gran día. Y sus hijos, los gigantes que habían hecho desastre en la tierra, dice que cuando nacían eran tan grandes que las madres morían. Y ellos se alimentaban de los cultivos, cuenta Enoc, se alimentaban de los cultivos de los hombres, y cuando ya no los abastecían, ahí empezó el canibalismo. Empezaron a alimentarse de los mismos hombres. Se dice que estos despreciaban todo lo que tuviera que ver con Dios, eran blasfemos en extremo, eran personas maledicientes, eran personas que insultaban todo, y porque eran hijos de estos ángeles bajo maldición, ¿no? Y de hombres, eran una mezcla, son los Nefilim, se los sabe llamar. Dios los condena a los ángeles entonces, a sus padres, los condena a prisiones oscuras, y a ellos los condena a andar errantes por la tierra hasta el día del juicio. Bien, eso aclara mucho una gran confusión que nosotros sabemos tener, porque nosotros a veces decimos, ¿cómo es que si los condenó a prisiones oscuras, a Satanás y sus demonios, decimos nosotros, por equivocación, cómo es que están operando hoy? Si ellos están condenados, encadenados en prisiones oscuras. Y no fue Satanás y sus ángeles. Satanás y sus ángeles es otro grupo. Satanás quiso ser igual a Dios y se rebeló y arrastró con él la tercera parte de los ángeles del cielo. Él tiene su reinado y él está operando hoy. Estos ángeles caídos, son los que no tienen contacto con nosotros, están en prisiones oscuras, conforman otro grupo. Sus hijos andan errantes, llenos de todo tipo de maldición, de maledicencia, y ellos, y escuche bien, ellos son los que están operando hoy como soldados rasos. En el mundo espiritual demoníaco son los que atormentan a la gente, son los que llegan a poseer cuerpos. Un ángel no intenta poseer un cuerpo, pues son los principados. A pesar de que se los condenó, de que Dios los condena a prisiones oscuras,
Muchos de ellos que siguieron rebelándose después, porque podemos ver, recién hablábamos de Goliat, que fue después del diluvio, o sea que siguieron viniendo ángeles, aún viendo lo que había ocurrido y que Dios mandó un diluvio para exterminar a la humanidad entera y limpiar la raza humana de la corrupción de estos ángeles caídos. Aún así muchos después se siguieron rebelando y ellos conforman hoy los principados. Ellos no están interesados en poseer un cuerpo, no están interesados en andar por detrás nuestro atormentando, ¿no? Ellos tienen objetivos más elevados. Ellos conocieron a Dios, estuvieron ante Dios cara a cara, conocen misterios muy grandes que nosotros no, ni tampoco los demonios, espíritus inmundos que andan rondando por la tierra atormentando. Están en un grado más bajo, ellos nunca estuvieron ante Dios. Ellos trabajan de otra manera. Ellos intentan volver a un cuerpo porque ellos estuvieron en un cuerpo y lo perdieron, y ellos intentan a toda costa, ellos quieren volver, ellos sienten descanso cuando pueden nuevamente entrar en un cuerpo, reposar en un cuerpo. Por eso buscan poseer a las personas, y si no pueden poseerlo, los influencian, se le apegan, los persiguen y siguen pervirtiendo nuestra raza, la raza humana, ¿no? Así que entonces acá tenemos dos grupos. Tenemos los ángeles que bajaron con según cuentan los judíos, era un arcángel que tenía a su cargo un grupo de ángeles, algo de 300 mencionan ellos, y todos juraron pacto antes de entrar a la tierra, juraron pacto porque si no lo hacían y se soltaban a hacer lo que querían hacer acá, toda la responsabilidad caía sobre el arcángel que estaba a cargo de ellos. Entonces juran este pacto, se ponen bajo anatema, en donde ninguno podría volver a ser redimido, volver a ser perdonado, digamos. Y así es como ellos quedaron en prisiones oscuras. Y así tenemos entonces en Efesios 6, del 12 al 13, se nos habla de los principados y las potestades. Dentro del grupo de los principados tenemos ángeles que operan sobre gobiernos enteros. Ellos están influenciando grandes personalidades, ya sean gobiernos. Ellos intentan establecer controlar. Si ellos pudieran controlar el mundo, lo harían, y están detrás de eso, lo intentan, y es más, en gran manera lo hacen y nosotros no nos damos cuenta, a través de personas, a través de la política, a través de políticos que común y corriente, que formen parte, que sean miembros de la masonería, de los Illuminati, de toda una famosa élite que tiene el objetivo de llegar a lograr un gobierno mundial, y trabajan en eso. Y son personas que les sirven a los demonios. Y ellos trabajan detrás de los gobiernos, ellos tienen el control de los bancos mundiales, detrás de personas. Son personas fuertemente influenciadas, personas pactadas, la inmensa mayoría de ellos, y los que no están bajo engaño. Y así se cumple la palabra del Señor cuando dijo que este mundo le había sido entregado a Satanás. Satanás nunca se tomó eso a la ligera, Satanás nunca se tomó liviano a la palabra, él sí que se lo toma en serio, y él tiene conocimiento claro de todo esto, y él tiene sus objetivos con la raza humana, y realmente está gobernando en este tiempo la raza humana, y nosotros no nos damos cuenta. Inclusive lo hace en todos los ámbitos, a través de la televisión. Uno ni se imagina la basura diabólica que llegan a meter en la mente de uno a través de la televisión. A veces uno ve una película, pero usted sabía que hay grandes películas, éxitos del cine de Hollywood, que están pactadas, que por ignorancia, vaya uno a saber de qué manera, bajo engaño, los directores pactan para que la película tenga éxito y le salgan las cosas bien. Y para ello es como, no sé, como cábalas o como cosas así que tienen algún poder, pero desconocen de dónde viene, pero reconocen que tiene un poder. Muchos de ellos lo toman así y pactan para tener éxito, pactan para que le vaya bien. Algunos porque quieren tener un ángel protector que los acompañe o cosas así. No quieren alinearse a la voluntad de Dios, pero sí quieren sentirse protegidos.
Hay muchas personas que tienen una conciencia un tanto mayor que la de una persona promedio, lo podemos poner así, y son conscientes de que hay una realidad mayor que esta, pero no quieren alinearse a la voluntad de Dios. Entonces buscan o algún santo que los proteja, o creen en ángeles que los protegen, porque tienen algún recelo de que algo más que no conocen hay, y quieren asegurarse, pero no quieren dar nada de su parte tampoco. Y son estas personas las que terminan hasta grandes personajes de la historia entera, personajes que nosotros estamos acostumbrados hoy a recordar, a leer, y que han pactado y que formaban parte de la masonería. Nuestros presidentes, los que tuvimos, Kirchner, él hasta hizo una plaza en Chubut, creo, le dedicó una plaza a la masonería. El tío de él era masón, él entró por medio del tío de él, puede investigarlo un poquito nomás en internet, lo encuentra todo, ellos lo reconocen abiertamente. Cristina también. Todos los gobiernos del mundo, o casi todos al menos, forman parte de esta élite, que quizás ellos no lo saben, pero desde el centro, desde los demonios estos, la idea es lograr un gobierno mundial, y eso es para el gran día que va a venir.